Hola a todos mis queridos amigos. Vamos a abordar la Revolución Rusa y esta primera parte. Suscríbete a mi canal por historia, comparte, visualiza todo el contenido que hay en este canal. Y bueno, vamos a abordar esta primera parte. La Revolución Rusa fue un acontecimiento crucial que tuvo lugar en 1917 en el Imperio Ruso. Esto es muy importante porque antes de la Revolución Rusa había un imperio ruso, como podemos ver acá en este mapa que señalo en este croquis de color negro, marcó el fin de la autocracia zarista. Es decir, antes de la Revolución Rusa había un zar o un gran emperador, que ya lo vamos a abordar, ya vamos a hablar algo de él, y llevó al establecimiento, esa Revolución Rusa hizo que se creara la Unión Soviética, el primer estado socialista del mundo. ¿Qué originó la Revolución Rusa? Bueno, Rusia era una sociedad marcada por la desigualdad social, la pobreza y la represión política. El zar Nicolás II gobernaba con mano dura, es decir, era una persona muy represiva, y el descontento popular crecía debido a las difíciles condiciones de vida. El zar había descuidado al pueblo y muchas personas vivían con muy poco. Y esto, la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, también fue muy importante para la Revolución Rusa, ya que además de esa pobreza y desigualdad, a Rusia le tocó ir a la Primera Guerra Mundial y esto hizo que hubiese más pobreza, más muertes, más desigualdad social y el Imperio Ruso tuviera que destinar más recursos a esa guerra, cosa que hizo obviamente que se descuidaran muchas más cosas de la sociedad. Hacia febrero de 1917 el descontento estalló en la Revolución de Febrero. Entonces se dieron protestas masivas y se dieron huelgas que llevaron a la abdicación, o sea, a que se fuera el zar Nicolás II. Se fue luego de que se dio esa revolución. Se formó un gobierno provisional, es decir, que todavía le faltaba cuerpo a ese gobierno para instalarse, pero la situación política seguía siendo inestable. Es decir, llegó la revolución, pero al mismo tiempo también llegaron guerras y llegaron conflictos. En octubre de 1917, los bolcheviques, que eran como el grupo mayoritario que quería esa revolución, liderados por Vladimir Lenin, un personaje muy importante y crucial en esta revolución, llevaron a cabo la revolución de octubre, con el lema todo el poder a los soviets. Los soviets, de ahí viene la Unión Soviética, los soviets eran comunidades agrícolas campesinas que también tenían un poder importante, los cuales obviamente aceptaron las ideologías marxistas y las leninistas para llevar a cabo una revolución de tipo colectivo. Entonces tomaron esos soviets el control, el gobierno, y establecieron un sistema basado en el control obrero, es decir, en la ideología obrera, y la redistribución de las riquezas basada obviamente en el socialismo. Ese grupo, los bolcheviques, consolidaron su poder a través de la guerra civil rusa, es decir, esos grupos que querían la revolución se tuvieron que ir a una guerra para, pues obviamente, consolidar su poder y sacar o eliminar a la oposición. Y finalmente lograron una victoria en 1922 y así establecieron la Unión Soviética, que era la unión de muchos territorios, además de Rusia, que creían en esa ideología marxista-leninista para un socialismo y después para llegar al comunismo. Se tuvieron que hacer reformas económicas, entonces bajo el liderazgo de Lenin se implementaron reformas económicas como la nacionalización de la industria, es decir, la industria antes era de unos pequeños grupos empresariales o de pequeñas personas muy ricas, ahora tenía que pasar al Estado para que el Estado la controlara y las riquezas que se generaran fueran redistribuidas de manera equitativa por toda la población. Así también pasó con la tierra, de particulares pasaba al Estado y así pues se permitía que las personas tuvieran acceso a la tierra. Se creó la nueva política económica o ENP para permitir una cierta libertad económica y estimular la producción. Muere Lenin en 1924
lo que provocó una lucha por el poder del Partido Comunista. El Partido Comunista era el brazo político de esta gran revolución que llevó a crear la Unión Soviética. El Partido Comunista tenía la idea de consolidar el poder para llevar la ideología marxista-leninista, es decir, la idea socialista-comunista, pues al poder. En ese contexto aparece un personaje muy importante también que se llama Joseph Stalin, o se llamó Joseph Stalin. Emergió como líder y eventualmente tomó el control total, estableciendo un régimen totalitario, es decir, muy parecido al zar en el Imperio Ruso, pero ahora bajo las ideologías socialistas y comunistas, y poniendo fin a la era de la democracia soviética. Es decir, era un personaje que quería todo el poder, todo el control para sí mismo y también para sus ideas. Entonces Joseph Stalin llevó a cabo la colectivización forzada, es decir, a la fuerza de la agricultura. ¿Qué es colectivización? Es llevar al ejercicio colectivo o grupal la agricultura para que todos o la gran mayoría pues sigan unos planes, en este caso los planes quinquenales de producción de determinados productos o determinadas cosechas, donde las tierras y los recursos se agrupaban en granjas colectivas. Esto provocó, pues obviamente, hambrunas y la resistencia de los campesinos, pero también permitió un mayor control estatal sobre la producción. La hambruna es un fenómeno cuando no, hay mucha escasez de alimentos y como Joseph Stalin quería rápidamente que se diera la colectivización, pues esto hizo que muchas personas tuvieran que cambiar su régimen alimenticio o producir maíz para producir cebada, entre otras cosas. Además, Joseph Stalin quería una industrialización rápida y a su manera. Entonces se implementaron los planes quinquenales o cada 15 años. ¿Para qué? Para que se diera un cambio, un salto grande de un imperio ruso sin industria a una Unión Soviética industrializada. Es decir, con muchas más fábricas para la producción de armas, de tanques, de carros, de carreteras, de llantas, de muchas cosas. Esto resultó en un crecimiento económico acelerado porque se invirtió mucho dinero, pero también en condiciones laborales difíciles y precarias, desde luego también con mucha represión política. Es decir, también hubo muchas situaciones de desigualdad, en este caso de pobreza, desigualdad, de un bajo salario, de condiciones laborales precarias, insalubres, de muchas enfermedades, etc. Y finalmente, en esta primera parte, para terminar nuestra primera parte, y los invito a seguir viendo la segunda, Joseph Stalin decidió hacer algo que pues causó mucho daño y dolor, una gran purga. Entonces, durante la década del 30, llevó a cabo la gran purga. ¿Qué es una gran purga? Es como limpiar, es como deshacerse o eliminar el opositor, en este caso el opositor a las ideas de Joseph Stalin. Una campaña de represión política masiva donde miles de opositores reales o supuestos fueron ejecutados o en su defecto llevados a prisiones muy lejos por allá en Siberia, donde desafortunadamente morían por el hambre y el frío. Siendo así, los invito a ver, como ya dije, la segunda parte de este video, la Revolución Rusa. Un abrazo y espero que les sirva este material para sus clases, chicos. ¡Chao!